Vamos a lo que ocurre al otro lado de la cordillera con este dólar blue que se ha disparado. Buena noticia para los chilenos, mala noticia para los argentinos. Sabemos que muy mala. Ese país está en una crisis económica importante, también una crisis política, recordando que hay elecciones prontamente en ese país en octubre de este año, y esto ha generado una mezcla mortal para la economía de los argentinos, una inflación que está sobre el 100% anual, y ahora el dólar blue, o más bien el peso argentino, se devaluó de tal manera que ha llegado por las nubes. Ahí estamos viendo 4.67, ese precio es antiguo, ese precio ya es de hace algunos días, de un par de días atrás, porque a principios de marzo, mediados de marzo, incluso fines de marzo, está a 380, 370. Sí. Yo fui más o menos en esa ¿Tú fuiste en esa época? Yo estuve en febrero allá, 360 estaba. Yo fui 367, creo que cambié. Un par de meses después, estamos ¿Semanas? Estamos prácticamente en los 500 pesos. A 500 pesos argentinos por cada dólar. Eso implica que cada vez que se cambia, ¿no es cierto?, entregan un fajo gigantesco de billetes, porque además la denominación es muy baja, la más alta es de 100 pesos. De 1000. ¿no sé? De 1000 pesos, de 1000 perdón. pesos. 1000 pesos. Incluso con 1000 pesos se hace, la verdad, que una cantidad realmente importante los billetes que a uno le pasan. 1000 pesos te alcanza para comprar 2 botellas de agua en un kiosco. O sea, tienes que andar con un fajo importante de billetes para poder adquirir una serie de bienes. Bueno, todo esto es complicadísimo. Se puso en el Ministerio de Economía hace ya varios meses a Sergio Massa, una figura importante para la política en ese país, para el oficialismo. Se pensó en algún momento que él podría ser candidato, recordando que Alberto Fernández la semana pasada dice: no, yo no voy a la reelección. Y quizás podría ser una carta que baraje el oficialismo. El tema es que con qué respaldo, si la economía está como está. Claro, el punto porque se lo puso a él efectivamente porque daba garantías, ¿no es cierto? Daba garantías económicas. Se renegoció con el FMI. Finalmente el FMI efectivamente aceptó esa renegociación, pero ahora están necesitados incluso de pedir más plata, más dinero, porque muchos de estos dólares, ¿no es cierto?, que llegan a Argentina, bueno, finalmente son retirados de la economía, y para suplir eso, bueno, se necesita simplemente seguir emitiendo, lo que aumenta a su vez la inflación. Entonces es un círculo que efectivamente está teniendo consecuencias tremendamente graves allá en la economía argentina, que aumentaba más sus niveles de pobreza, sus niveles de desempleo. Sobre el 40%. Sobre el 40%, la inflación, como decía Natalia, por sobre el 100%, y bueno, con este mercado del dólar, ¿no es cierto?, esta especie de corrida cambiaria que se ha producido en los últimos días. No es primera vez que pasa, ya hemos sabido lo que ha pasado en el pasado en Argentina a propósito de esto mismo. ¿Qué ha dicho el presidente Alberto Fernández? Culpa, lo cito textual, a la derecha argentina por lo que está pasando en la economía de ese país. Es interesante lo que va a pasar de aquí a octubre, porque se tienen que definir las cartas para quién va a ocupar la Casa Rosada. Sabemos que Mauricio Macri, que fue el expresidente, hoy líder de la oposición, dijo que él no va a correr por la carrera presidencial nuevamente. Alberto Fernández tampoco. Se cree que Cristina Fernández menos, con todas las causas judiciales que tiene. Ella optaría quizás por un cupo en el Senado para mantener la inmunidad, que la salvaría, entre comillas, de poder ir a la cárcel, por ejemplo, porque no está garantizado que si ella se presenta como candidata a la presidencia gane, y ahí perdería la inmunidad y podría terminar eventualmente tras las rejas. Y aparece la figura de Javier Milei, que es un hombre de diputado de extrema derecha, con posturas, ¿no es cierto?, que han sido tremendamente controversiales en Argentina, y que se vislumbra como una de las figuras importantes, por lo menos por parte de ese sector. Ha agarrado mucha fuerza Javier Milei. 9:14 minutos, vamos a otro tema, volvemos a nuestro país.